Continuamos y terminamos hoy nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Al final, 2 años y medio de guerra han quedado reducidos a un año de relato, pero cada cual lo escuchará al ritmo que desee, teniendo en cuenta que el próximo 18 de julio será el 89 aniversario del comienzo de la Guerra Civil. Se puede reiniciar otra vez este visionado en auténtico tiempo real de 2 años y medio. Esta semana, como digo, la guerra ha terminado, como indicará el último parte de guerra del cuartel general del Generalísimo, después del fracaso de las conversaciones de Gamonal, a las que hacía referencia la semana pasada. El día 26 de marzo, Franco da inicio a la ofensiva final, que ya estaba planificada desde el día 13 de febrero. Este plan establecía una primera fase desde el sur, que comenzará hoy, día 26 de marzo. Las tropas al mando de Queipo de Llano atacarán desde la provincia de Córdoba la localidad de Almadén, en Ciudad Real. 2 días después, el 28, el ejército del centro, bajo el mando de Saliquet, rodearía Madrid desde el sur y el este, desde la provincia de Toledo, para después encontrarse en Cuenca con el ejército de Levante, que avanzaría el 30 de marzo desde la provincia de Teruel. Por lo tanto, el día 26 comienzan los ataques en el sur, en el sector de Córdoba. El cuerpo de ejército marroquí, bajo el mando de Yagüe, avanza desde Peñarroya hasta Hinojosa del Duque, Belalcázar, El Viso y Santa Eufemia, llegando a las puertas de la provincia de Ciudad Real. 30.000 republicanos se rinden el primer día sin ningún tipo de resistencia. Esta va a ser la tónica generalizada durante esta ofensiva final, que va a ser incruenta, ya que, sabiendo que su gobierno ha tratado de negociar la paz y está organizando la evacuación y el exilio, de hecho se recibirán este mismo día órdenes directas de no resistir, y salvo algún caso muy aislado no habrá resistencia de ninguna clase. Mientras Yagüe avanza por este sector noroeste de la provincia de Córdoba, otro cuerpo de ejército recién creado del Ejército del Sur, que es el Cuerpo de Ejército de Andalucía, bajo el mando de Muñoz Castellanos, avanza desde la localidad de Espiel y ocupa Pozoblanco, también en Córdoba. En Levante, el ejército republicano del mismo nombre empieza a retirarse hacia el sur por orden de el coronel Menéndez, que, como vemos, no quiso entregar al mando a Lister el día del golpe de estado de Casado. Las órdenes iniciales son establecer una línea defensiva entre la provincia de Alicante y la de Murcia, concretamente entre Torrevieja y Águilas, al fin de dejar el puerto de Cartagena protegido para la evacuación prevista de civiles, militares y políticos. Al día siguiente, 27 de marzo, teniendo en cuenta que en el sur y en Levante los republicanos o bien se están retirando o están rindiéndose sin luchar, decide adelantar el plan previsto para el día 28. Así que es hoy cuando el ejército del centro de Saliquet pasa a la acción en la provincia de Toledo. Tres cuerpos de ejército cruzan el Tajo en dirección al sur de la provincia. Concretamente, el cuerpo de ejército de Toledo, bajo el mando del general Ponte, ocupará la localidad de Gálvez. El cuerpo de ejército del Maestrazgo, dirigido por García Baliño, toma la localidad de Sonseca, y el cuerpo de ejército de Navarra, bajo el mando de Solchaga, ocupa la de Mora. Mientras tanto, el Corpo di Trope Volontarie de Gambara se mueve por el este de la provincia de Toledo, ocupando la localidad de Yepes. Un quinto cuerpo de ejército, también recientemente establecido, el Cuerpo de Ejército de Madrid, bajo el mando de Espinosa de los Monteros, empieza a moverse por la ciudad universitaria, que fue escenario de duros combates en noviembre de 1936. Sus tropas ocupan sin luchar los edificios de la Facultad de Farmacia, la de Medicina y la de Odontología.
también cruzan el puente de los franceses sobre el Manzanares y toman el Parque del Oeste sin resistencia. Llegan a entrar en los primeros edificios del casco urbano, o en el Paseo del Pintor Rosales, y llegan a las puertas de la prisión Modelo, escena de las matanzas de agosto de 1936. Mientras tanto, el Ejército del Sur, bajo el mando de Queipo de Llano, sigue su avance sin lucha. El cuerpo de ejército marroquí ocupa Almadén, en Ciudad Real, por lo tanto, por primera vez las tropas franquistas entran en esta provincia, y el cuerpo de ejército de Andalucía completa la ocupación de la provincia de Córdoba, tomando las localidades de Torrecampo, Villanueva de Córdoba y Cardeña. Ese mismo día 27, el coronel Casado solicita a Francia, Gran Bretaña y México acogida para los refugiados. Y a continuación, el Consejo Nacional de Defensa se traslada de Madrid a Valencia. Recordemos que ya los franquistas están entrando sin resistencia por el oeste de la ciudad. El único miembro del Consejo que se decide quedarse en Madrid, también es cierto que por motivos de salud no se encuentra para viajes complicados, es Julián Besteiro, del Partido Socialista, que a diferencia de Negrín estaba por la negociación con los franquistas y ahora pues va a tener que quedarse para caer dentro de 2 días prisionero. Al día siguiente de la marcha del Consejo Nacional de Madrid a Valencia, 28 de marzo, las tropas franquistas ocupan toda Madrid sin oposición. Por lo tanto, solo 9 capitales de provincia permanecen en manos de la República. Concretamente son 3 divisiones del Cuerpo de Ejército de Madrid, la 16, la 18 y la 20, las que entran por la ciudad. Por el oeste, en el barrio de Chamberí, la 16ª División del coronel Losas avanza hasta la Guindalera, donde allí uno de los líderes anarquistas, uno de los fundadores de la FAI, Mauro Bajatierra, muere en un enfrentamiento con las tropas que intentan detenerle. La 18 División avanza desde el sur, cruzando el río Manzanares por el puente de Toledo y ocupa la estación de Atocha. Esta división se encuentra bajo el mando de Ríos Capapé, que por cierto que llevará a cabo uno de los últimos avances de los franquistas en la guerra y fue el que hizo el primero, cuando todavía no se les llamaba franquistas. Al mando del 3er Tabor de Regulares de Alucenas, el comandante Ríos Capapé se trasladó a las puertas de Melilla el 16 de julio, llevando a cabo el primer movimiento militar no autorizado del golpe de Estado. Por último, la 20 División, bajo el mando del coronel Caso, entra en el antiguo cuartel de la Montaña, donde tuvieron lugar los combates y posterior matanza los días 19 y 20 de julio de 1936, y entra en la Gran Vía a las 8 de la mañana. Siguiendo esta ruta, a las 10 entra el Ministerio de Hacienda, que era la sede del Consejo Nacional de Defensa, que marchó ayer a Valencia, y toma el barrio de Salamanca sin resistencia a las 10:30. A la 1 del mediodía se realiza una capitulación formal, siguiendo órdenes de Casado, cuando el coronel Prada, que es el nuevo jefe del Ejército del Centro desde el 5 de marzo, se rinde oficialmente al coronel Eduardo Losas, al mando de la 16ª División franquista. Media hora después, las tropas franquistas entran en el edificio de la Telefónica y todo Madrid puede darse por ocupado. Mientras tanto, en el sur continúan los avances, en el centro de la península, al sur de Madrid. El Cuerpo de Ejército de Toledo ocupa la localidad de Navahermosa, el del Maestrazgo La de Orgaz, en la carretera de Toledo a Ciudad Real, y el Cuerpo de Ejército de Navarra, siguiendo por la carretera de Madrid a Andalucía, toma la de Tembleque, en Toledo. Por su parte, el Corpo di Troppe Volontarie entra en la provincia de Cuenca, ocupando Tarancón. Y en el sur, los 3 de los cuerpos de ejército de Queipo de Llano siguen avanzando. El marroquí de Yagüe entra sigue por Ciudad Real, por el Valle de Alcudia, y en la localidad de San Benito contacta con el Cuerpo de Ejército de Andalucía,
que ha ocupado la localidad de Conquista, en Córdoba. Mientras tanto, otro cuerpo de ejército, el de Córdoba, dirigido por Enrique de Borbón, se une a la ofensiva en Montoro y entra en la provincia de Jaén, ocupando Marmolejo y Andújar. En el este se mueve por primera vez el ejército de Levante bajo el mando de Orgaz. En su cuerpo, concretamente el cuerpo de ejército de Guadalajara, bajo el mando de Perales, se mueve por dicha provincia. Ocupa la localidad de Torre del Burgo, al sur de Ita, mientras el cuerpo de ejército de Urgel, bajo el mando de Muñoz Grandes, entra en Brihuega, escenario de los combates en la batalla de Guadalajara en marzo del 37, y el cuerpo de ejército de Aragón, dirigido por Moscardó, entra en Cifuentes. Mientras tanto, el ejército de Levante republicano anula las órdenes de retirada dictadas el día anterior, que las considera ya inviable ante el rápido avance de los franquistas, y sigue las instrucciones acordadas, que se mencionaron, aunque no se llegó a acordar nada. Los franquistas exigían la retirada de las unidades militares republicanas a 6 kilómetros del frente. Y eso es lo que hacen las tropas de Menéndez, pero sus contrapartidas franquistas, los cuerpos de ejército de Castilla y Galicia, de momento no se mueven. Aprovechando dicha inmovilidad, 500 exiliados republicanos logran embarcarse en Alicante en el mercante francés Les Sardier y otros 3.000 en el británico Stanbrook. Sin embargo, quedan 50.000 personas más esperando barcos que no llegarán, ya que la flota militar republicana, como vemos, marchó a primeros de marzo a Túnez y sigue allí, mientras que los buques mercantes privados no se dispone de dinero para pagarlos, o no se procede a realizar los pagos, y muy pocos han aceptado llevar a los refugiados en una zona bajo bloqueo militar franquista, sin cobrar nada a cambio. Por lo tanto, hay 50.000 refugiados a la espera de barcos en Valencia, Gandía, Alicante, Cartagena y Almería, que son los únicos puertos grandes que le quedan a la República. Llegamos así al 29 de marzo. En el sector centro, el Cuerpo de Ejército de Toledo entra en la provincia de Ciudad Real, ocupando Navas de Estepa. Y también toma los Llévenes y Madridejos. Quien ocupa los Llévenes y Madridejos en la provincia de Toledo es el Cuerpo de Ejército del Maestrazgo de García Baliño. Mientras tanto, el de Navarra entra en Cuenca, ocupando Horcajo de Santiago. Mientras tanto, el CTV, el Cuerpo de Trope Volontarie Hispano-Italiano, contacta con el ejército de Levante en la ciudad de Cuenca, que cae sin resistencia ese mismo día, pasando a ser ya 42 las capitales de provincia controladas por los franquistas. También contacta con el ejército de Levante en Alcalá de Henares. Concretamente, el Cuerpo de Ejército de Aragón había llegado hasta Cuenca capital y el de Urgel hasta Alcalá de Henares, después de haber tomado Guadalajara, la capital número 43 en ser ocupada por los franquistas. Ambos cuerpos, concretamente el CTV y el de Aragón, siguen hacia Albacete, que cae ese mismo día, siendo ya 44 las capitales ocupadas. En el Levante se mueven ya las tropas de Aranda, Cuerpo de Ejército de Galicia, y las de Varela, Cuerpo de Ejército de Castilla, entrando respectivamente en Sagunto, provincia de Valencia, y Segorbe, provincia de Castellón. Siguen también los avances en el sur. Las tropas de Muñoz Castellanos entran en Puerto Llano y en la capital de Ciudad Real. 45 ciudades ya ocupadas, 45 capitales de provincia ya ocupadas, y el Cuerpo de Ejército de Córdoba, bajo el mando de Borbón, sigue avanzando por la provincia de Jaén, ocupando la capital, que es la número 46 en ser tomada, ahí las localidades de Martos, Bailén, Linares, La Carolina, y llega hasta Ciudad Real por el puerto de Despeñaperros.
En cuanto a los republicanos, el 29 de marzo toman el camino del exilio los líderes militares y políticos, excepto Julián Besteiro, que como mencionamos es detenido hoy en el Ministerio de Hacienda de Madrid. Más tarde será juzgado por Consejo de Guerra, condenado a 30 años, pero fallecerá en 1940 en la prisión de Carmona, dada sus malas condiciones de salud y también de encierro. Sin embargo, hoy 29 de marzo, el general Miaja marcha a Orán, en Argelia, en avión, mientras que Casado y casi todo el Consejo Nacional de Defensa logra embarcarse en Gandía, gracias a las labores del cónsul británico Godden, que consigue que el crucero militar británico Galatea embarque a estas personalidades. En cuanto a Valencia capital, cesa la presencia republicana en la ciudad, aunque no entra todavía el ejército franquista. Eso es porque abandonada la ciudad ya por las autoridades republicanas, la quinta columna franquista se subleva sin ningún tipo de resistencia por ninguna autoridad que pueda pararles. Y lo mismo sucede en Alicante, si bien en esta localidad todavía hay presencia militar republicana. No obstante, no hay enfrentamientos entre ambos grupos, sino que los republicanos se concentran en el puerto para poder huir y los franquistas se manifiestan por las calles principales de la ciudad. Enterado de ello y habiendo ocupado ya Sagunto el 29 de marzo, el día 30 el Cuerpo de Ejército de Galicia entra en Valencia capital, mientras que el de Castilla avanza por el interior de la provincia y ocupa Requena. Es también el día en que el CTV hispano-italiano, que había tomado Albacete el día anterior, había tomado Albacete y Almansa. El día 30 de marzo avanza desde Almansa hacia Alicante tras ocupar las localidades de Villena y Elda. Entra, por tanto, estas tropas franquistas en Alicante para apoyar a la quinta columna, pero el puerto sigue en manos de 12.000 soldados republicanos y 20.000 civiles que siguen esperando una evacuación prometida por los cónsules de Francia y el Reino Unido. De hecho, el diputado francés comunista Charles Tillon ha creado un comité internacional para la ayuda a la España republicana y empieza a negociar con Gambara, el jefe del CTV, una evacuación que sin embargo será desautorizada por Franco. El minador Júpiter ha bloqueado el puerto de Alicante para que nadie pueda salir y se le envían refuerzos. El crucero Canarias, los minadores Marte y Vulcano, y se embarcan en Castellón y Palma de Mallorca varias compañías de infantería de marina para ocupar Alicante por mar. Mientras tanto, hay otros avances en otros frentes. El Cuerpo de Ejército de Navarra sigue por el sur de Albacete, ocupando Alcaraz. El de Toledo entra en Ciudad Real, ocupando Piedrabuena, y el de Urgel completa la ocupación de las provincias de Madrid y Guadalajara. Llegamos así al 31 de marzo. La mayoría de los soldados y civiles que están en el puerto de Alicante optan por rendirse. 8.000 caen prisioneros y serán enviados al campo de concentración, al campo de prisioneros de los Almendros, hasta que se habilite el famoso de Albatera. Y sin embargo, al ver aparecer a varios mercantes que han sido enviados por el Comité Internacional, 300 soldados republicanos empiezan a disparar a las tropas italianas que están en Alicante, a fin de dar tiempo a los suyos para que se embarquen. Son probablemente los últimos disparos de resistencia en la guerra civil. De todas maneras, nadie va a embarcar porque el crucero Canarias, enviado ayer, refuerza al minador Júpiter para que bloquee el puerto y obliga a dichos barcos a alejarse. Nadie va a embarcar y se producen, al parecer, unos 60 suicidios entre las personas agolpadas en el puerto. Este también es el último día en que permanecen en manos de la República capitales de provincia.
aunque sigue habiendo gente en Alicante que no se ha rendido y ya habían entrado el día 30 las fuerzas hispano-italianas, el general Saliquet, al mando del ejército del centro, entra en Alicante y proclama la ocupación o liberación, más bien, como él decía, de la ciudad. Quedan únicamente dos capitales en manos de la República, pero caerán hoy. El Cuerpo de Ejército de Navarra, que venía desde Albacete y Alcaraz, entra en Murcia y también en el puerto de Cartagena. Y por último, el Cuerpo de Ejército de Granada, que todavía no se ha movido, se dirige, bajo el mando de González Espinosa, se dirige a la ciudad de Almería, que se rinde más o menos simultáneamente a Alicante y Cartagena. Por lo tanto, ya no le queda a la República ni un solo territorio mencionable y la guerra puede darse por terminada. Sin embargo, hasta el día siguiente, 1 de abril, que es cuando se rinden los últimos prisioneros republicanos en Alicante, el alto mando franquista no dará la guerra por terminada. De hecho, el último parte de guerra fue corregido por el mismo Franco. El texto original redactado por su Estado Mayor decía así: en el día de hoy, después de haber desarmado a la totalidad del Ejército Rojo, han alcanzado las fuerzas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. A Franco no le gustó la frase «después de haber desarmado la totalidad del Ejército Rojo». Prefirió enfatizar la rendición y captura de estas tropas, sustituyendo «después de haber desarmado a la totalidad del Ejército Rojo» por «cautivo y desarmado el Ejército Rojo». Así que a las 10:30 de la noche, el actor Fernando Fernández de Córdoba, que era el que leía todos los partes de guerra del cuartel general del Generalísimo, leyó el famoso último parte a las 10:30 de la noche del 1 de abril. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Esta guerra ha durado 989 días, prácticamente 1000, y 142 semanas exactas. Veremos ahora sus consecuencias humanas. Las políticas ya se conocen, que son la implantación del franquismo hasta la muerte del dictador en 1975 en toda España, una enorme destrucción económica. Pero antes de pasar a lo más destacado, que es el número de víctimas, hay que mencionar otro comentario que realizó el dictador Mussolini, el Duce. Según el diario de Ciano, una vez enterado ese mismo día de que la guerra había terminado en España, le habría mencionado a su yerno y ministro de Exteriores, Galeazzo Ciano, señalando un atlas abierto en el mapa de España. Le dijo: ha estado abierto por esta página casi 3 años y ya es suficiente, pero ya sé que tengo que abrirlo por otra página. Y efectivamente, el día 25 de marzo lanzó un ultimátum a Albania para que aceptara el protectorado del Reino de Italia. Al negarse dicho país, el 7 de abril el ejército italiano procedió a la invasión aunque costó varios cientos de vidas, pero el día 12 de abril Albania pasa a ser territorio del Reino de Italia. Es otro ejemplo más del expansionismo de las potencias fascistas. Interesa mucho más para la estabilidad europea lo que haga Alemania, una potencia industrial militar más poderosa, gobernada por Hitler y que ha sido más agresiva. De hecho, el 24 de marzo Hitler regresó a Alemania desde Memel, como vimos, recién ocupada sin resistencia alguna por parte de los lituanos, y retomó la cuestión de Danzig, el puerto que, teóricamente bajo administración de la Sociedad de Naciones, pero con la autoridad policial y militar bajo el mando de Polonia, exigía el Reich alemán desde 1933 y que había retomado con fuerza después de la crisis de los Sudetes en octubre del 38. Mientras el gobierno polaco se reunía para decidir que no entregarían Danzig sin resistencia,
El 25 de marzo, el Führer, ordenó a su Estado Mayor, dirigido por Brauchitsch, que preparara un plan de invasión para Polonia. Lo llamarían Fall Weiß, caso blanco, y estaría listo el 31 de marzo. El gobierno polaco, mientras tanto, respondió al alemán el día 26 que no entregaría Danzig, y el día 30 los británicos y franceses, después de acordarlo entre ambos gobiernos, decidieron que las maniobras de Hitler ya eran suficientes, después de haberles engañado violando el Pacto de Múnich y ocupando toda Checoslovaquia, y el 31 de marzo el primer ministro Chamberlain afirmó que garantizaría militarmente la independencia de Polonia. Es decir, si Alemania procedía a la invasión de Polonia, Francia y el Reino Unido la apoyarían militarmente. Quedaban así situadas las piezas diplomáticas cara a la Segunda Guerra Mundial, si bien todavía Hitler tardaría meses en proceder a la invasión, debido a que había establecido como tiempo límite el mes de septiembre para proceder a invadir antes de que llegaran las lluvias del otoño, y necesitaba la aquiescencia de la Unión Soviética. Los meses que le llevó negociar el pacto germano-soviético fueron los que retrasaron la invasión de Polonia. Muy tarde ya para que influyera en la Guerra Civil Española, que, como vemos, terminó el mismo día en que los británicos garantizaban la independencia polaca. Mientras tanto, Franco todavía esta semana tuvo tiempo para realizar política exterior. El 27 de marzo, mientras sus tropas atravesaban España de un extremo al otro, su gobierno se unió al pacto anticomintern, el que habían firmado varios países desde 1937 para supuestamente poner límite al comunismo internacional. Hasta entonces se habían unido las potencias fascistas de Alemania e Italia, el Reino de Hungría, que era muy colaborador con los alemanes porque permitía su expansionismo por Eslovaquia y por Polonia, y también Japón, el estado militarista en Extremo Oriente, y el estado títere de Manchukuo, que habían creado en China del Norte. Así concluye en el aspecto internacional la Guerra Civil Española, pero ahora no podemos terminar sin mencionar a las víctimas. El número de víctimas de la guerra es uno de los casos más polémicos porque, aparte de pretender cada bando aumentar las víctimas propias, al menos las civiles, hay muchos casos de gente desaparecida y, por lo tanto, y aparte las cifras están muy redondeadas. El estudio más reciente la síntesis más reciente de todos los estudios demográficos de la Guerra Civil la publicó Carlos Gil Andrés en el año 2014. La mayoría de datos que voy a mencionar se basan en este libro, pero también he considerado unos datos más fiables que otros según los autores a los que él mismo cita. Se puede considerar que el número de muertes violentas en la guerra superó los 400.000 y más de 100.000 las víctimas por muerte natural. Eso supone, es decir, por muertes de enfermedad o hambre relacionadas directamente con la guerra. Eso supone más de 500.000 de muertos y de una población de 25 millones de habitantes. Por lo tanto, 1 de cada 50 españoles murió en la guerra. Si añadimos que 250.000 tomó el camino del exilio, España perdió un habitante de cada 35 como consecuencia de la guerra civil. Algunos amplían estas pérdidas al descenso de la natalidad también, las personas que no nacieron por los años de guerra. Pero hablando exclusivamente de muertos, hay consenso en que superan el 500.000. Otra cosa es ya la distribución por bandos y causas. Esto es aún más problemático, pero se puede hacer un análisis relativamente fiable. Más o menos estarían a partes iguales los muertos en combate y los muertos en la represión, la gente asesinada. Unos 200.000 en cada caso, si incluimos en esta última cifra los fusilados en la posguerra. En todas las provincias que hemos mencionado
desde Madrid hasta Valencia, Alicante, Murcia, etc., las autoridades franquistas no pudieron empezar a ejercer la represión hasta después de marzo del 39. Por lo tanto, los muertos en la represión fueron ya en la posguerra. Centrándonos en los muertos en combate, el número de víctimas republicanas supera ligeramente a las franquistas. Las cifras más fiables hablan de 110.000 soldados o combatientes republicanos muertos y 90.000 en el bando franquista o sublevado. En la represión fue mayor la franquista, aunque por supuesto en media España los republicanos no pudieron ejercer represión porque desde el primer día sus provincias quedaron del bando sublevado. Esto deja 100.000 personas asesinadas por los sublevados durante la guerra y otras 50.000 en la posguerra, mientras que 50.000 serían asesinados en la zona republicana. Los bombardeos aéreos, muy llamativos, destacados y por primera vez usados masivamente contra la población civil, pues empalidecen comparados con estas cifras. Se calcula que 13.000 personas murieron víctimas de bombardeo aéreo, civiles muertos por bombardeo aéreo, casi todos en la zona republicana, debido al mayor peso de la aviación alemana e italiana a favor de Franco. 12.000 muertos en bombardeo en la zona republicana y unos 1.000 en la zona sublevada. Estas son, por tanto, las cifras globales aproximadas, naturalmente, de la guerra civil. Fue, por tanto, la guerra con más víctimas españolas de toda la historia. No hay que olvidar que la guerra de independencia causó más muertes, aunque las cifras son menos fiables todavía, pero se habla de más de 500.000 de víctimas entre 1808 y 1814 de una población de 10 millones de habitantes. Si bien de este 500.000 de muertos, 300.000 eran españoles y 260.000 extranjeros, 200.000 franceses y 60.000 británicos. Teniendo en cuenta que 300.000 españoles habrían muerto en la guerra de independencia dentro de 10 millones de habitantes, el índice de mortalidad de dicha guerra fue de un español muerto por cada 30. La guerra civil española fue de uno por cada 50, pero ha sido mucho más reciente y, como vemos, ha afectado a nuestra memoria histórica directamente y, como vemos, sigue siendo objeto de debate político. Aquí concluye, por tanto, esta serie sobre la Guerra Civil Española en tiempo real. Quiero dar las gracias a todos los que me habéis seguido, habéis escuchado alguno de los vídeos o los escucharéis en el futuro, y de momento desconozco si habrá más series de este tipo. Si encontrara algún tema que me motivara lo suficiente para dedicar varias horas al día durante un año, pues podría animarme a ello. De momento revisaré lo que he publicado para destacar, mencionar o repasar alguna posible deficiencia. Pido disculpas por cualquier error que haya podido cometer. Así que, de nuevo, muchas gracias y hasta pronto.